noches. Buenas noches con todos los participantes también en este curso especializado en Derecho Constitucional. Eh, ya agradezco también la presentación. Estamos aquí para estar con ustedes con el tema de control y fiscalización parlamentaria. Mi agradecimiento a la invitación de Udiápolis y también al ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Voy a compartir pantalla. Desde Piura, saludos también hasta Piura, a todos las provincias a nivel nacional. Rápidamente nos vamos a vincular a nuestro tema del día de hoy. De manera introductoria al tema a desarrollar, lo que tenemos que tener presente es que el Parlamento Nacional deviene de los tres poderes del Estado. ¿De dónde podemos tener esta separación de poderes? Y eso que hay que hacer un poco en la historia. Inicialmente hemos tenido un Estado monárquico, y en el Estado monárquico no había reconocimiento de derechos. El jefe supremo del Estado era el rey. Como no había un reconocimiento de derechos en ese momento, vamos a hacer un salto en la historia hasta la Revolución Francesa. Casi toda la etapa medieval vamos a estar con el Estado monárquico, el jefe supremo del Estado era el rey, la concentración de poderes lo tenía el rey, y vamos a llegar hasta la Revolución Francesa, donde se va a producir el Estado liberal. ¿Qué implica el Estado liberal? Reconocimiento de derechos. Muerto la monarquía, muerto el rey, reconocimiento de derechos. Y el principal derecho que se va a reconocer es el derecho a la vida. Pero también se va a reconocer que ya no queremos estar con una persona, un rey, sino que ahora nosotros podemos elegir a nuestros representantes, el derecho de sufragio. Pero este representante tiene que tener un equilibrio de poderes, la separación de poderes, un contrapeso. Un contrapeso frente a los excesos que podría cometer un determinado poder del Estado. Y estos poderes funcionan en el Estado democrático, en democracia. Entendió la democracia no como el poder del pueblo, sino como el gobierno de las mayorías, respetando las minorías. Porque en democracia tus derechos son respetados, pero también haces prevalecer tus derechos. Lo opuesto a la democracia es la dictadura, porque en dictadura el usurpador o quien está asumiendo el gobierno de facto no gobierna con la Constitución. Y como no gobierna con la Constitución, no tenemos ni Código Civil ni Código Penal, porque el Estado, que es la sociedad organizada jurídica y políticamente, ese Estado que es una creación humana, ese Estado que es la forma de organización social superior, basado en nuestra estructura jurídica de la Constitución, el gobernante de facto no gobierna con la Constitución. Y además, el gobernante de facto va a concentrar los poderes. Él es Congreso de la República, él es Poder Judicial, él asume todas las instituciones. Es por eso que en democracia, dos van a ser las columnas que sostienen la democracia. Uno son los partidos políticos, que a través de ellos vamos a elegir a los funcionarios públicos electos por mandato popular, y también las instituciones. Esa sociedad organizada jurídica y políticamente que es el Estado, se materializa en instituciones públicas. Ahí está representado el Estado. Y esas instituciones públicas tienen funcionarios y servidores. Y todos ellos están con la óptica de la Constitución y los derechos humanos.
Cuando estamos en un gobierno de facto, ya no tenemos constitución y no tenemos quien garantice nuestros derechos, porque nuestros derechos están garantizados en democracia. Ejemplo, me despiden de manera arbitraria. Otra institución me va a reponer, me retiran de candidato. Otra institución me va a reponer como candidato. Y las instituciones tienen una finalidad por la cual fueron creadas, para brindar un servicio. Y dentro de esas instituciones vamos a tener a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que van a tener un contrapeso. Y dentro de esos poderes del Estado, como institución pública, que tiene funcionarios, servidores, que se rigen bajo una estructura orgánica, que se han organizado sobre la base de la Constitución, y debajo de la Constitución también tienen sus normas con rango de ley, vamos a tener ahora las funciones que realiza ese poder legislativo. Entre ellas, el temario que nos ha otorgado sobre la organización del poder legislativo, la unicameralidad y la bicameralidad, que lo vamos a conversar, el reglamento del Parlamento, la interpelación y la censura, la acusación constitucional y las comisiones de investigación, propias del organigrama y del funcionamiento del Parlamento Nacional. Entonces, con esta pequeña introducción, nos vamos a introducir ahora al tema que nos ha invitado Coreápolis y también el ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Y a todos ustedes. Y lo primero que tenemos que tomar en reflexión es quiénes son los que llegan al Parlamento Nacional. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que estamos en una elección general, donde vamos a tener un proceso de elección al Congreso y donde ahora vamos a pasar con esta Constitución del 93, vamos a pasar de un Congreso unicameral a un Congreso bicameral donde vamos a tener senadores y diputados. ¿Quiénes son los únicos que pueden presentar candidatos? Los partidos políticos. ¿Cuándo van a ser las elecciones para renovar al Parlamento Nacional ahora con bicameralidad? En el 2026, el segundo domingo de abril del 2026. Un año antes, o sea, un año antes, se hace la convocatoria a ese proceso de elecciones generales, que va a comprender ahora la elección presidencial, la elección para senadores, la elección para diputados y la elección al Parlamento andino. No se van a presentar, porque están prohibidos por la ley de organizaciones políticas, movimientos regionales, porque esta es una elección de carácter nacional. El padrón electoral, los que vamos a ir a votar, en nuestra calidad de ciudadano, y eso hay que hacer la diferencia. En el Perú, nuestra constitución política defiende y protege a la persona humana, pero no toda persona es ciudadano. ¿Quién es ciudadano? Pues la constitución política, el que tiene la mayoría de edad y el que está registrado en RENIEC. Porque tenemos población no contactada. Esos pobladores no contactados no son ciudadanos. También tenemos pobladores que viven a 30 horas por los ríos, 5.200 metros de altura. Ellos son personas, pero no son ciudadanos. Tienen la mayoría de edad, pero no tienen el registro en el RENIEC. Esos ciudadanos que vamos a estar llamados a emitir el voto, porque no van a poder votar extranjeros. Los extranjeros sí votan en elecciones municipales.
pueden votar y pueden ser candidatos en elecciones municipales, que se va a realizar también el año 2026 en el mes de octubre. Pero los llamados a presentar los candidatos para el Congreso, para senadores y para diputados son los partidos políticos. A la fecha, ¿cuántos partidos políticos inscritos tenemos? 41 partidos políticos. Pueden ustedes observar en la lámina los diferentes partidos políticos con inscripción vigente. Estoy presentando, pero también es de considerar que si un año antes, o sea, este año 2025, se va a realizar la convocatoria para esas elecciones generales y un año antes se va a cerrar el padrón electoral para conocer cuántos ciudadanos, no cuántas personas, cuántos ciudadanos vamos a ir a votar. El pronóstico es que lleguemos en promedio a 26 millones de ciudadanos que van a sufragar. De esos 41 partidos políticos, tenemos también en la actualidad partidos que están en proceso de inscripción. Y los partidos políticos se inscriben bajo la ley de relaciones políticas, la ley 28094, en el cual tiene que cumplir una serie de requisitos y sobre todo señalar cuál es su ideario, cuáles son sus principios, sus objetivos, su visión de país, su estatuto, su reglamento electoral, sus comités de afiliados a nivel nacional, por lo menos 65 comités distribuidos en 20 departamentos del Perú. Pero también tenemos partidos políticos que están en proceso de inscripción. Y esos partidos políticos que están en proceso de inscripción son 33 partidos políticos. Es decir, tenemos 41 partidos políticos y 33 que ya llegaron al Jurado Nacional de Elecciones y que ya presentaron su documentación y que están en proceso de revisión de la documentación. ¿Y hasta cuándo puede llegar a estar inscritos? Hasta el día de la convocatoria, hasta un día antes de la convocatoria a elecciones. Entonces estamos dentro del plazo de que estos 33 partidos políticos que están observando ustedes puedan llegar a estar inscritos rápidamente en una prognosis. Si ya tenemos 41 partidos políticos, es la posibilidad de que el mes de febrero o el mes de marzo, antes de la convocatoria de elecciones, se puedan inscribir en promedio 10 partidos más, con el cual tendríamos 50 partidos políticos para presentar, si no hay alianzas electorales, 50 candidatos presidenciales y 50 listas para senadores y para diputados. Y como tenemos una modificatoria a la ley de relaciones políticas que ha salido el día 15 de enero, que lo vamos a conversar también, hay un mecanismo ahora para eh, poder postular para senadores y para diputados. Son los únicos entonces que pueden presentar candidatos al Parlamento Nacional, los partidos políticos. Estos partidos políticos que una vez que ingresen con su credencial para senadores, para diputados, ¿hacia qué funciones se dirige entonces el Congreso de la República? El Congreso actual, el que ya va a empezar a funcionar con la bicameralidad a partir del 2026, va a representar a la nación. Aquí todavía algunos están con la idea, yo soy electo por Tacna y solamente debo fiscalizar a Tacna, competencias de ámbito nacional. Esa función de representación se acompaña también con la función legislativa.
elabora, deroga, modifica las leyes. Además, este Congreso de la República, y con las facultades que vamos a tener en la bicameralidad, también se va a desarrollar el control político. Y el control político para fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo, sobre todo cuando solicita el Poder Ejecutivo que le otorgue medidas legislativas propias que son del Parlamento Nacional para que pueda emitir sus decretos legislativos en determinada materia. Con esa autorización, el Ejecutivo emite sus decretos legislativos, pero si hay un exceso del Ejecutivo al momento de emitir sus decretos legislativos, ingresa el control político del Parlamento Nacional e inmediatamente deroga esos decretos legislativos. Y además tiene una función especial que hemos podido observar el año pasado, donde nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, y ratifica también al presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Designa también al Contralor. A ver, Alejandro nos dice, ¿y por qué le bajaron la valla? A ver, vamos a intentar responder algunas preguntas. Muy bien, Chimbote. ¿Por qué le bajaron la valla para inscribirse? Es que no es la valla, es el número de firmas. El número de firmas de afiliados que un partido político debe presentar ha ido creciendo de 500.000 a 1.000.000 y luego ha ido bajando. Porque al interior los partidos, ¿no? Y también los nuevos partidos políticos consideran que es un exceso pedir un número alto de afiliados, ya no piden adherentes, porque así no llegarían a inscribirse. Y aquí tenemos un sistema multipartidario, es decir, nuestro sistema permite que se inscriban la mayor cantidad de partidos políticos. ¿Y el Estado les otorga un presupuesto a los partidos para sus campañas? No. A ver, ya vamos a ir al tema de las campañas, que no es materia de la dinámica. Lo que sucede es que se ha modificado el artículo 35 de la Constitución Política, y se ha modificado bien un referendo, en el cual se implica ahora que el Estado contrata a través de la OMPE señales de radio y televisión para que los partidos políticos puedan utilizar en ese horario contratado por la OMPE y pagado con presupuesto público de todos nosotros para que puedan hacer su campaña los candidatos. El concepto era que si yo tenía más recursos económicos, iba y contrataba en señal abierta el horario estelar. Y quien no tenía un tema económico, entonces no podía ingresar a la televisión ni tampoco a la radio. Entonces, para equidad de armas, ahora con la modificatoria del artículo 35 de la Constitución Política, nosotros pagamos las campañas de los partidos políticos en radio y televisión. Un presupuesto que se asigna a la OMPE para que la OMPE contrate, ¿no? Contrate las radio y televisión, y en ese horario, en un spot de 2 o 3 minutos que acuerden con los partidos políticos, pasarán la publicidad en radio y televisión. Pero ya no lo pagan los candidatos ni los partidos. Lo paga OMPE con el presupuesto que se le entrega para las campañas en radio y televisión. A ver, digo, dice José Luis, eso mismo le dice, vayan los partidos, van a dar vergüenza cuando se presenta, los resultados no llegan al mínimo de votantes finales, nadie dice nada. No, las firmas, a ver, todos los partidos presentan un número determinado de firmas, como afiliados y en los comités provinciales. Hay un procedimiento para la verificación de firmas.
Quien verifica las firmas es el RENIEC. O sea, no solamente es la presentación de comités y de firmas, ya no hay adherentes, son afiliados al partido político, pasan un proceso de verificación y la entidad que verifica, RENIEC, o el certificado de RENIEC, con el certificado de RENIEC es que finalmente se señala que esa persona es su firma y por lo tanto se valida como un afiliado, salvo que no esté también inscrito en otro partido político. A ver, cada persona milagro. Lo que sucede es que ahora las campañas en radio y televisión, quien contrata es OMPE. La OMPE contrata y coordina con los partidos políticos para señalarles cuántos minutos va a tener cada candidato, senador o diputado, para que pueda hacer su publicidad en radio y televisión. Uno, de manera personal, ya no puede contratar ni en radio ni en televisión. Roberto, un sistema multipartidista genera que no se consolide la democracia. Bueno, la democracia, hemos señalado, tiene dos columnas, los partidos políticos y las instituciones públicas. Los partidos políticos son los que permiten el recambio de los funcionarios públicos electos por mandato popular. Ellos son los que proponen quiénes van a ser nuestros funcionarios públicos que van a ocupar la presidencia, senadores, diputados. ¿Ya? Votación voluntaria. El voto es obligatorio. La Constitución política señala que el voto es obligatorio y hay multas si uno no vota. Y eso es el reflejo de lo que tenemos en el padrón electoral. Eso hay que señalar. El padrón electoral anterior de la última elección nacional que tuvimos, que nos arroja como ciudadanos que vamos a ir a votar. 45% no terminó primaria. 45% no terminó primaria. 25% no terminó la secundaria. Y 2% son iletrados. El 72% de los ciudadanos que están en el padrón, me refiero hace 4 o 5 años atrás, no terminó la secundaria. Y si no terminó la secundaria, entonces la mayoría dice, no, nuestros candidatos tienen que tener título universitario, mínimo que sean estudiantes de la universidad, tiene que tener grado académico. Si la gran mayoría no terminó colegio. Entonces, no es lo mismo trabajar para el Estado, donde sí está el efecto meritocrático, estar como candidato. No le puedes exigir a un candidato, más allá de ser peruano de nacimiento, tener una edad determinada y tener su derecho de sufragio, que no esté suspendido su ciudadanía para que pueda ejercitar su voto. Lo mismo el candidato. Con esos requisitos, te afilias a un partido político y solamente en tu condición de afiliado, y ahora con la invitación de ese 30%, son los designados, puedas también participar y de la votación, ahora una votación preferencial, es decir, tiene que escribir tu número, que lo vamos a explicar en un momento, puedan terminar señalando si finalmente con la cifra repartidora alcanzas un escaño y de ese escaño el que tiene la mayor votación preferencial. Es posible copiar un modelo de Estados Unidos. Estados Unidos nos señalan siempre que hay dos partidos, pero no es así. Es un sistema también multipartidista. Pero hay dos partidos hegemónicos, ¿no? El republicano y demócrata, que son los hegemónicos. Pero ahí se elige por un sufragio indirecto. Es decir, eligen a un colegio electoral, eligen a sus representantes, y estos representantes eligen al presidente de la República. Nosotros aquí no tenemos ese sistema de un colegio electoral. Nuestro sufragio es directo. Vamos avanzando entonces. Los partidos políticos son los que ingresan al Parlamento Nacional, pero cuando ingresan, forman sus bancadas y se rigen ahora por el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso es una norma con rango de ley.
No es una ley ni una ley orgánica. Tiene esa atribución que rige al interior del Congreso y señala justamente cuáles son las funciones, facultades, competencias del organigrama del Congreso de la República. Entonces, pueden ingresar 9, 10 partidos que han obtenido escaños, pero pueden terminar durante la gestión de los 5 años, pueden terminar en 13, 14, 15 o 16 bancadas, porque uno va renunciando, renuncia al partido político, está como independiente o se adhiere a una bancada parlamentaria, el cual se requiere mínimo 5 para que puedan acceder a las comisiones. Entonces, lo que vamos a ir viendo en esta primera parte, por los tiempos, cómo opera el Congreso de la República. Con esta parte preambular, lo que tenemos que señalar rápidamente es que hay órganos dentro del Poder Legislativo. Y el máximo órgano es el Pleno del Congreso. Si bien es cierto, están en las noticias algunas situaciones que han pasado en el Parlamento Nacional, pero tenemos que separar, ¿no? Que hablan de los trabajadores. Dice José Luis, ¿no? Por ahí los parlamentarios meten a sus asesores que subsanan sus carencias cognitivas, empático-culturales. A ver, vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Porque con el Parlamento Nacional tiene el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. La organización parlamentaria, ahí están los asesores. Están los asesores, los técnicos, los auxiliares. En la organización parlamentaria sirven exclusivamente al congresista. El servicio parlamentario no se dedica al servicio a los congresistas. El servicio parlamentario, la oficialía mayor, la oficina legal y constitucional del Congreso, se dedican a la parte administrativa de la entidad pública, donde también hay asesores, donde también hay técnicos auxiliares, pero tienen funciones diferenciadas, que lo vamos a explicar. Este pleno del Congreso tiene también un consejo directivo. Este consejo directivo, su presidente y sus 3 vicepresidentes, ¿no? Este consejo directivo, que va a tener a su vez a la presidencia del Congreso de la República, se van a formar comisiones y también comisiones ordinarias, que son 24, y vamos a tener también a la oficialía mayor. A la oficialía mayor designado por la mesa directiva. Rápidamente, en esta función entonces legislativa, ¿qué es lo que vamos a tener? De acuerdo a la Constitución Política, el Congreso está alineado para crear leyes, modificar, derogar. Incluso este Congreso de la República tiene también las facultades de la reforma de la Constitución, artículo 206 de la Constitución. Es decir, hace también de constituyente. En teoría del Estado, lo que podemos señalar es que tienes un poder constituyente y tienes un poder constituido. El poder constituyente es el Congreso Constituyente, la Asamblea Constituyente, y su única función es dar una nueva constitución. Y el poder constituido es el Congreso de la República, Parlamento Nacional, que solo da leyes. Los constituyentes del 93, para evitar ser convocados nuevamente, hicieron una cláusula especial en la Constitución Política del 93 para indicar que en los casos de reforma constitucional, la cláusula pétrea, tienes que cumplir este procedimiento. Y solo cuando cumplas este procedimiento, 2 legislaturas ordinarias sucesivas o una legislatura más referendo, puedes reformar la Constitución. Y con eso ya no se convoca a una asamblea constituyente. No hay en la Constitución ni en ninguna ley que un presidente de la República o cualquier autoridad pueda convocar a una elección de la Asamblea Constituyente. No lo hay. Es el Congreso de la República que también tiene esa función adicional de reformar la Constitución. Entonces tenemos a un parlamento
que crea leyes, pero también hace la función de constituyente cuando tiene que reformar la Constitución. Tiene un doble poder. Es un poder constituido y también constituyente al mismo tiempo, mientras esté la redacción de la Constitución como está. En esa función legislativa, también el Congreso puede tener la facultad de aprobar tratados internacionales, las leyes de reforma constitucional, pero funciona con un periodo determinado. Y ese periodo de sesiones obedece a dos legislaturas ordinarias. ¿Cuándo comienza la legislatura? 27 de julio. Ese mismo día hay una mesa de transición para elegir a la mesa directiva y va a terminar la primera legislatura el 15 de diciembre. Y la segunda legislatura del 1 de marzo al 15 de junio. No es que están de vacaciones. Mientras el Pleno del Congreso no está en funciones, funciona la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente, en el periodo de descanso, también está funcionando. Se puede extender el periodo legislativo si es que así es aprobado por el Pleno del Congreso. Los periodos legislativos de primera legislatura y segunda legislatura ponen fin a la agenda parlamentaria. Y además, una vez transcurrido el año de la legislatura, con una nueva mesa directiva, se recomponen las comisiones y los integrantes de la misma. Dentro de la organización parlamentaria, veo que están escribiendo, los electores de hoy en día no saben elegir a un buen representante. A ver, eso de los electores de hoy en día, a ver, habíamos señalado que el 72% hace 4 o 5 años no había terminado colegio. Y ahí un poco que debemos ir a la reflexión. Todo pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que postule al Parlamento Nacional títulos y grados académicos si la gran mayoría no terminó colegio, que no termina sus estudios? Bueno, habría que ver ahora con este nuevo padrón electoral, se va a cerrar en abril de este año, hacer un nuevo análisis del padrón electoral para saber de la información que nos brinde el RENIEC con la fiscalización que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, si estamos en las mismas condiciones. El año pasado, 1 millón de personas dejó de estudiar. Los que eligen no son, dicen, los que eligen son los que no filtran y solo siguen como ovejas los lobos. Hay un proceso de elecciones internas. Hay unas elecciones internas que tienen los partidos políticos, donde se presentan las candidaturas independientes o por listas, que al interior del partido pueden ser elegidos por los afiliados o a través de delegados, que son los que inicialmente vamos a tener como candidatos. Ya no hay el paso. El paso eran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El paso, que ahora ya fue derogado, hubiese implicado el paso, que una vez elegido en las elecciones internas los candidatos, todos nosotros hubiésemos salido a votar para darle 1,5% de votos a esa lista de ese partido político. Y con el respaldo popular, primero la elección al interior del partido y luego con el respaldo popular, recién podían inscribir sus listas en el jurado electoral especial. Si no obtenían como mínimo el 1,5% de los votos, no podían inscribirse su lista en el jurado electoral especial. Ahora ya no se tiene eso, por lo cual solo tenemos selecciones internas. Con las elecciones internas que formulen los partidos políticos de acuerdo a su reglamento electoral, siguiendo los requisitos que están en su estatuto, con las actas respectivas, se presentan los candidatos como la fórmula presidencial y también al Senado.
Solamente con la modificatoria hay hasta un 30% pueden ser los designados. El término invitado no existe. Son candidatos designados. Los asesores que tienen los parlamentarios. Los asesores de la organización del Congreso, que es lo que estamos viendo ahora, en la organización parlamentaria, hay asesores en el Consejo Directivo, asesores en la mesa directiva, asesores en las comisiones, asesores en los grupos parlamentarios, pero sirven directamente al congresista, al parlamentario, directamente. En cambio, los que están en el servicio parlamentario se encargan de toda la parte administrativa, oficialía mayor, la oficina esta que está ahora en la televisión con el tema del supuesto asesinato también, ¿no? Determinar de esta trabajadora ex trabajadora del Congreso, la oficina legal y constitucional del Congreso. Tienen trabajadores también, trabajadores de planta, pero también tienen asesores, técnicos, auxiliares, pero ellos no sirven al parlamentario, sirven a la entidad en su gestión administrativa. Esos son los asesores o los trabajadores, a diferencia de los que están a cargo de la organización parlamentaria. Por eso hay que dividir en dos. En la organización parlamentaria, directamente, el máximo representante, que es el Pleno, o su consejo directivo, tienen una junta de portavoces que acuerdan las agendas para el Pleno, la presidencia, la mesa directiva, presidente con los tres vicepresidentes, y los grupos parlamentarios. Con las preguntas sí vamos a venir después para no... a ver, sí, dejamos un poco las preguntas, sí. Sí, entiendo que la mayoría señale algunas preguntas sobre la elección del Congreso, ¿no? La OMPE debe depurar los candidatos. La OMPE no depura candidatos. Eso lo hace el Jurado Electoral Especial y en apelación el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE no permite postular. La OMPE se encarga de la organización del proceso electoral. Los candidatos presentan su hoja de vida, plan de gobierno, y a través de su hoja de vida y los requisitos, quien determina el filtro, el primer filtro es el Jurado Electoral Especial. Luego viene el periodo de tachas y los ciudadanos pueden presentar tachas a las candidaturas. Si el Jurado Electoral Especial no observó y el ciudadano tampoco presentó tachas, entonces la lista se va a inscribir. El perfil no se le puede pedir un perfil, se le pide requisitos a los candidatos. Y los requisitos están en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de Elecciones. Esta bola de nieve de desencadenización de personajes. Vamos a pasar al final un poco para las preguntas, ¿ya? Vamos a avanzar. Pues el Pleno del Congreso, el Pleno del Parlamento, es la máxima asamblea deliberativa. Ahí están representados, ¿no? Todos los partidos políticos que lograron pasar la valla electoral y alcanzaron un escaño, o el cual representa a la nación. Aquí en el Pleno del Parlamento se producen los debates, la creación de leyes, derogación, modificación de las leyes. Este es el órgano más importante de la organización parlamentaria, el cual también tiene sus propios trabajadores, pues sirve al parlamentario. Vamos a tener también un consejo directivo, pero este está conformado por los representantes de los grupos parlamentarios. Le llaman directivos portavoces y también están los miembros de la mesa directiva. ¿Qué hace este consejo directivo? Se reúne siempre antes de las sesiones plenarias o a convocatoria del presidente. Eso está en el reglamento del Congreso, en su artículo 30. ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es la proporción? ¿Y cuáles son sus principales funciones? Entre ellos, acuerdos y coordinaciones para las actividades propias del Congreso. Ya. También de sus principales funciones
la aprobación por parte del presupuesto y la cuenta general del Congreso, la agenda de cada sesión y también las autorizaciones de alguna licencia particular que le solicite. Entre las funciones más destacadas que están en el reglamento del Congreso. Tenemos dentro de esa organización parlamentaria la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces están quienes, los integrantes también de esta mesa directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario. Tenemos bancadas, pero también tenemos los grupos parlamentarios. Cargo también de esta organización parlamentaria, tenemos también a la presidencia. Y la presidencia del Parlamento, elegido por un año, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido una historia republicana con un Congreso, inicialmente casi todos bicamerales, es la única con la unicameralidad que vamos a transitar ahora. Esta va a ser una constitución que va a pasar a la historia, porque es una constitución vigente. Y es una constitución vigente que vamos a tener esta transición de un parlamento unicameral y que en la misma constitución vigente vamos a transitar a un parlamento bicameral. Porque en la historia constitucional, gobierno de facto, llaman a asamblea constituyente, en una nueva constitución tenías nuevamente el parlamento bicameral y la nueva estructura y la nueva composición de la estructura del Estado, por los tiempos. Vamos a tener también dentro de una mesa directiva conformada por un presidente y la primera, segunda y tercera vicepresidencia. Hay que destacar que aquí tenemos a un parlamentario que tiene su propio personal de su despacho, pero que cuando llega a ser miembro de la mesa directiva, tiene otro personal, porque ahora ocupa la presidencia o la vicepresidencia. Tiene otro personal acá. Y en las comisiones hay otro personal también que se contrata. O sea, no es el mismo asesor, el asesor del congresista, que va también a ser asesor de la vicepresidencia. Eso ya es la organización al interior que coordina para la organización parlamentaria. Y además, el propio reglamento del Congreso nos ubica que hay cuatro tipos de comisiones, que en su momento vamos a señalar la comisión investigadora. Primero, las comisiones ordinarias, que son las comisiones que se forman, ¿no?, inicialmente cuando hay una instalación de la mesa directiva y que van a integrar en cierto porcentaje, de acuerdo al número de representantes que tiene cada bancada. Para integrar tiene que ser mínimo 5 parlamentarios y que puedan acceder a una comisión ordinaria. Son en la actualidad 24 comisiones ordinarias y las bancadas designan a sus miembros. Cada bancada, de acuerdo a la proporción de miembros, puede tener uno o dos representantes, tres representantes en cada comisión. Hay comisiones que son para algunos representantes con mayor expectativa que otras, ¿no? Todas son importantes porque tienen que ver con la realidad nacional, pero hay comisiones dentro de comisiones ordinarias, como por ejemplo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que son comisiones por lo general que tratan siempre con presupuesto. Entonces, están las comisiones ordinarias, lo integran los parlamentarios, se forman también grupos de trabajo especializados por cada comisión, convocan también especialistas, pero ad honorem para que puedan también integrar, por ejemplo, la Comisión de Constitución. Convocan a ciertos especialistas por invitación para que formen parte de la comisión, pero ad honorem. Entonces, al cual también pueden emitir alguna opinión sobre algún proyecto de ley vinculado a modificaciones de la Constitución, por ejemplo. Una segunda comisión es la comisión de investigación.
Esta comisión se encarga de investigar, estudiar todos aquellos prerrogativas o limitaciones que pueda tener el reglamento del Congreso o la Constitución. Comisiones especiales que también se forman, y estas comisiones especiales son para eventos protocolares o para hacer un estudio especial de algún tema específico. Y finalmente, la cuarta comisión, la Comisión de Ética Parlamentaria. De manera rápida podemos situar que hay comisiones investigadoras. Tenemos 5 comisiones investigadoras que se han formado. Cada uno tiene ya un objetivo por el cual se formó estas comisiones investigadoras. Al ser una comisión investigadora no es lo mismo que la comisión de fiscalización. La comisión de fiscalización puede indaga sobre un hecho, pero no es una comisión que investiga propiamente y que puede terminar en un informe que puede remitir a la fiscalía para el inicio de las acciones penales respectivas. Por ejemplo, se han formado comisiones investigadoras para la ejecución del presupuesto público y transferencia del Poder Ejecutivo a los programas sociales. Una comisión investigadora para esclarecer el contrato también de concesión de reserva, proyecto de suministro de energía para Iquitos. Una comisión investigadora multipartidaria para el monitoreo y fiscalización del Ministerio de Educación, SUNEDUS, CINEACE, OCITEC. Sí, a ver, veo que están con las preguntas. Silvia, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ya, vamos a dejar un poco las preguntas hacia el final. Hay comisiones especiales, se han formado 15 comisiones especiales en el Congreso, comisiones especiales para cómo mitigar los efectos del cambio climático, comisiones especiales para seguimiento a emergencias y gestión de riesgos y desastres sobre un tema específico. Son las comisiones que ya están formadas en el Congreso de la República. Pero también tenemos los grupos parlamentarios. Estos grupos parlamentarios donde están no los partidos políticos, porque si no ya están en bancadas, que se reúnen para poder obtener también como parte de ellos, integrar las comisiones, y cada grupo parlamentario se va a regir de acuerdo a un reglamento interno, el reglamento interno de cada partido político. Hay una organización al interior de la estructura del Parlamento Nacional, pero también al interior de las bancadas, al interior del grupo parlamentario, también tiene su propia reglamentación. Y por eso hacía esta división en la estructura orgánica, en la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Cuando uno ingresa a laborar el Parlamento Nacional, necesariamente tiene que señalar o estás perteneciendo como asesor, como técnico, como auxiliar en alguna comisión, en alguna vicepresidencia o en la misma presidencia, o estás también trabajando como asesor, ¿no?, que nos vincula por la profesión en la oficina legal del Congreso, ¿no?, en la oficina legal y constitucional del Congreso, en oficialía mayor. Ahí estamos en el servicio parlamentario. Entonces, el personal que tiene el Congreso de la República, que ustedes han señalado, que se ha escuchado en televisión, ¿no?, se integra bajo estas dos estructuras. ¿Dónde están plenamente los parlamentarios? En la organización parlamentaria. Su integración, su conformación de comisiones, su mesa directiva es íntegramente de los parlamentarios. ¿Y dónde está el personal administrativo? Tiene una entidad pública en el servicio parlamentario. Todo el apoyo administrativo institucional está en el servicio parlamentario. Y dentro de esta organización parlamentaria que hemos visto, tenemos los diferentes órganos que lo componen, empezando por el Pleno del Parlamento, la presidencia, las comisiones, los grupos parlamentarios, la Junta de Portavoces. Con mayor relevancia, el Pleno Congreso, ¿no?, que es la máxima representación a nivel del Parlamento Nacional. Entonces, este servicio parlamentario, que para algunos no es claro porque se integran, no, están todos trabajando ahí al servicio del parlamentario. No, el servicio parlamentario
está hacia otros órganos administrativos, ¿no? Oficialía Mayor, em, Procuraduría Pública, la Oficina de Defensa de las Leyes, que actúa cuando hay pues, leyes que están en proceso de inconstitucionalidad en el TC, asesoría del Congreso, ese servicio parlamentario. De ese servicio parlamentario, entonces, ya cerrando las actividades propiamente del Parlamento Nacional, hay funciones que son las funciones políticas, que es un poco lo que vamos a conversar, ¿no? Donde vamos a tener la acusación constitucional, las comisiones investigadoras, las interpelaciones que se van a realizar a los ministros y la censura, ¿no? Que son los temas que competen íntegramente a las funciones del Congreso. Y hay funciones especiales, como hemos señalado, que es elegir, ¿no? Elegir de acuerdo a una mayoría simple, a una mayoría calificada, a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República. Y aquí hay una crítica que se dice, ¿no? ¿Cómo un órgano político termina eligiendo a quienes son los responsables de el último guardián de los derechos fundamentales, que es el TC, al máximo intérprete de la Constitución, a quien va a defender los derechos del pueblo? Entonces debería ser un órgano apartado, que no sea el órgano político. Ese es un debate que viene desde la historia constitucional. Y además, como está representado la nación a través de estos 130 parlamentarios, son los que finalmente toman la decisión por la democracia representativa que tenemos. Entonces ejercemos esa democracia representativa porque elegimos a los que nos representan para que puedan redactar y crear las leyes que nos beneficien a todos. Cerramos esta parte entonces como idea central para lo que es la organización parlamentaria. Entiendo las preguntas. A ver, muchas personas lamentablemente por diferentes índices económicos, sociales, no logran tener ni mucho menos acceder a la educación superior. Cuando postulan a ciertos cargos y no son elegidas, algunas sienten que no se les elige por discriminación, sin darse cuenta. Bueno, quien decide el voto es el ciudadano. Quien decide finalmente el voto es el ciudadano. ¿Y cuando convocan esas vacantes, si las hubiera para trabajar en el Parlamento? Las convocatorias, bueno, las convocatorias a lo que es el servicio parlamentario, ya tenemos que revisar en todo caso las convocatorias que se realizan, ¿no? En este momento hay un debate que están viendo ustedes en la televisión, cómo ha llegado determinado currículo, quién ha entregado el currículo de tal persona, y eso también señala que dentro de la organización del Parlamento Nacional tenemos a los partidos políticos que también tienen a sus personas trabajando al interior de la organización parlamentaria. Eso es una noticia pública que ustedes lo pueden dar lectura a ello. Vamos rápidamente para lo que también nos han convocado por los tiempos, a la unicameralidad y la bicameralidad. ¿Qué tenemos en relación? Se elegían 9 magistrados, dice Hernando Villa. Sí, eran 9 magistrados. Ya con la del 93, ahora solamente son 7 y desean ampliar bien el número de miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, la unicameralidad, lo que tenemos es que en la Constitución del 93 nos han señalado 130 congresistas. Con esta bicameralidad, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener eh, 60 senadores y 130 diputados, lo cual va a implicar mayor personal de asesores, auxiliares, secretarias, técnicos para los senadores y también para los diputados. ¿Qué implica tener una unicameralidad? Y ahí viene la discusión en ambos. En, en una unicameralidad, lo que tú vas a tener, que vas a tener solamente una sola representación que pueda ser más flexible y más rápido la aprobación de las leyes. O sea, es más expeditivo. Para los críticos de la unicameralidad, ¿qué señala? Que tiene necesariamente que haber una cámara reflexiva.
que puedan examinar las leyes que han sido aprobadas por la Cámara de Diputados y reflexionando, finalmente se apruebe esa ley. Porque a veces una ley puede ser aprobada y simplemente no saben lo que están votando y se aprueba la ley, luego se promulga. El mecanismo es más rápido, es más expeditivo para un contexto determinado. Pero además señalan que tener una unicameralidad obedece también a situaciones en las cuales se tiene una verticalidad en la aprobación de las normas, porque no hay una cámara reflexiva, una cámara que permita examinar, que permita reflexionar sobre la aprobación de esa ley. Lo que sí permite el bicameralismo, porque ahí vas a tener a una Cámara de Senadores, en las cuales vas a tener a personas de mayor edad, con mayor experiencia, que van a reflexionar sobre las leyes que ha aprobado y debatido previamente la Cámara de Diputados. Es necesario porque nuestra historia constitucional siempre hemos sido por el bicameralismo, una Cámara reflexiva, una Cámara que permita establecer si el debate ha sido un debate idóneo para solucionar la problemática nacional. En ambos, unicameralidad y bicameralismo, tenemos también partidarios de uno y de otro lado. Pero nuestra historia constitucional no es ajena, porque de las 12 constituciones que tenemos, casi todas han sido bicamerales, con fuerte tendencia al bicameralismo. Y por eso reiteraba que esta constitución del año 93 es una constitución que vamos a tener el mixto, porque por un lado vamos a cerrar, ¿no? Vamos a cerrar aproximadamente con Cámara, ¿no? Con representación unicameral, después de casi 30 años, y vamos a transitar al bicameralismo, con la misma constitución, con las reformas, con las más de 52 reformas que se hicieron a la constitución política, para tener ahora lo que sería la bicameralidad. Y eso vamos a poner énfasis porque recién como ha salido la norma, para muchos todavía es ¿cómo voy a votar? Y ahora, si tenemos 41 partidos políticos inscritos, y la prognosis es que podamos tener 50 partidos políticos, porque el 2006, o sea, 20 años atrás, hemos tenido 20 candidatos a la presidencia, con 24 partidos políticos inscritos. Y la distribución puede cambiar. Esa distribución al interior del Parlamento, si tenemos más partidos políticos, el voto se hace más difuso, por lo cual los partidos políticos no van a tener en bancada, ¿no? Los suficientes representantes, con lo cual vamos a tener bancadas con pocos parlamentarios en senadores. Y ahí es importante señalar lo que se ha aprobado el 15 de enero y se ha promulgado la ley 32.245. ¿Cómo se va a hacer las elecciones ahora? A través de la bicameralismo. Y lo primero que hay que señalar, me voy a adelantar, aquí está la cédula tentativa que se va a aplicar para las elecciones generales. Y vamos a tener dos cédulas. No está aprobado todavía. Vamos a tener una cédula en la cual vas a marcar para presidente, para vicepresidente. Vas a marcar senador nacional y vas a elegir a tus parlamentarios electos. Y en la segunda cédula vas a elegir a tu senador por tu departamento y también a tu diputado. Ahora, estamos en el Perú, donde posiblemente podamos tener 50 partidos políticos. Entonces, si no hay alianzas electorales que puedan reducir el tamaño de la cédula, esa sería la cédula que se podría aplicar a las elecciones de abril del 2026. ¿Cuál es el escenario en este tránsito que vamos a tener de la unicameralidad para transitar a la bicameralidad?
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos un sistema electoral proporcional, con distrito electoral múltiple. ¿Qué implica? En un departamento se pueden presentar listas de candidatos de varios partidos políticos, pero para un número determinado de escaños. ¿Quién señala los escaños para el Parlamento por ese departamento? El Jurado Nacional de Elecciones. Y de acuerdo a la población electoral de cada departamento. Para poder acceder a la distribución de escaños, tienes que superar la barrera electoral, el 5% de votos a nivel nacional. Y solo si superas la barrera electoral, vas a poder entrar a la distribución de escaños. Y la distribución de escaños está con la cifra repartidora. Es un sistema electoral proporcional que aplica el método Dunn. El método Dunn es el método del divisor, en el cual te van a asignar te van a asignar escaños de acuerdo al número de votos que haya obtenido tu partido. Ese mismo sistema que ha cambiado en relación ahora con la bicameralidad, con esta ley 32245, que vamos a transitar a tener ahora un bicameralismo bajo un mandato de 5 años, con 60 senadores y 130 diputados. Y la condición es que los diputados deben representar 160.000 electores. Y los diputados deben representar más de 320.000 electores, que es un senador. Ese es el cálculo de proporción para la ley 3245. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Y aquí es un poco explicar lo que es el sistema electoral mayoritario y proporcional. Lo que vamos a tener es que inicialmente para el senador a nivel nacional, todos los departamentos van a tener un senador. Se va a elegir un senador a nivel nacional. Y 4 para Lima Metropolitana. 4 escaños para Lima Metropolitana. Entonces, el senador que se elija a nivel nacional es el que más votos pueda tener. Pero cada departamento va a tener uno. Y Lima va a ser 4 escaños, pero con el sistema proporcional. Pero tenemos ahí el doble voto preferencial, opcional. Se va a mantener el doble voto preferencial opcional. O sea, para inscribir 1 o 3 o 5. Pero además, para diputados, vamos a tener el distrito electoral múltiple, en el cual varios candidatos con varios partidos políticos para varios escaños. En la lógica de esta ley, lo que vamos a tener es 30 senadores que se van a elegir por distrito uninominal y 30 senadores por distrito plurinominal de tu departamento. Ahí están los 60. Y los 130 diputados. Por cada departamento, el Jurado Nacional señalará cuántos son los escaños para cada diputado. O sea, puede tener, en el caso, por ejemplo, de Huánuco, podría tener 3 diputados. En el caso de Ucayali, podría tener 4 diputados. En el caso de Loreto, podría tener 7 diputados, de acuerdo a su población electoral. ¿Cuáles son los requisitos que ha señalado esta ley o lo ha precisado para el caso de los senadores? Como no postulan los extranjeros, tiene que ser peruano de nacimiento. Y el peruano de nacimiento tiene dos condiciones: o haber nacido en el territorio peruano, o si has nacido en el extranjero, haber sido inscrito en la minoría de edad en el consulado peruano. La edad, 45 años. 45 años que debe estar cumplidos al momento de la inscripción de la candidatura. No es al momento del día de la elección. Y además también, si ha sido congresista, también puede postular. Eso implica que los actuales parlamentarios que no tienen los 45 años, pero tienen la categoría de congresistas, pueden postular al Senado. Además, su inscripción a RENIEC y su derecho de sufragio. O sea, no tiene que tener suspensión de la ciudadanía. ¿En qué casos te suspende la ciudadanía? Artículo 33 de la Constitución. Si soy declarado interdicto,
si tengo una sentencia por delito doloso o tengo una inhabilitación. Si estoy inhabilitado por una sentencia judicial o es una inhabilitación por parte del Congreso, no puedo ser candidato, ni para senador ni para diputado, porque tengo suspendido mi ciudadanía. Y lo que me piden es mi derecho de sufragio, pero que no esté suspendido. Para diputados te piden que seas peruano de nacimiento, 25 años, que estés inscrito en el RENIEC. Entonces separamos a las personas de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que están inscritos en el RENIEC y no tengas suspendido tu ciudadanía, es decir, tu derecho de sufragio para ello. Como pueden observar, esta ley, la 32245, no ha señalado título profesional, no ha señalado si has terminado colegio, no ha señalado si es requisito tener un grado académico de maestro, de doctor. Es solamente requisitos muy puntuales. Llenar tu hoja de vida, declarar tus sentencias y no estar suspendido con alguna sentencia por delito doloso, presentar tu plan de gobierno y presentarte en una lista de un partido político, o como afiliado o como designado, como invitado por ese partido político. Y las listas de candidatos van a tener la paridad y la alternancia. Es decir, pueden mitad y mitad, tienen que ser hombre y la otra mitad mujer. Una situación interesante en esta ley y que recoge lo que no han tenido las listas al Congreso es que no recoge la cuota joven. La cuota joven del 20% solo se exige para elecciones regionales y municipales. La cuota de comunidades nativas campesinas, que es el 15%, solo se exige para las elecciones regionales y municipales, pero no se exige para las elecciones de senadores o diputados. No se ha colocado la exigencia de la cuota, salvo solamente la de paridad y alternancia por género. Con lo cual, nuevamente, un joven que desee postular, que tenga los 25 años, con esa edad, como no es un mandamiento obligatorio de la ley bajo las cuotas, los partidos políticos son los que deciden, bajo ese margen, quiénes van a ser los candidatos al Senado y los candidatos a diputados. Solo con la exigencia de la paridad y la alternancia. Si no cumple con la paridad y la alternancia, la lista es improcedente. Una de las situaciones también que la ley ha precisado es que no puedes postular al mismo tiempo para ser senador y para ser diputado. O postulas únicamente para Senado o postulas para la Cámara de Diputados. No hay candidatura simultánea. Tampoco puedo presentar mi candidatura en varios distritos, ¿no? En un departamento y postulo por el otro departamento. Eso también está prohibido. Además, el presidente que sale electo, porque el presidente ahora puede postular a ser senador, pero el presidente electo no va a asumir funciones en el nuevo Parlamento. Los vicepresidentes sí pueden asumir esas funciones. Pueden postular para senador, para diputado, no hay ninguna restricción. La lógica que en los legisladores tuvieron al momento de la aprobación de la norma es que si yo tengo un candidato presidencial, ese candidato presidencial termina la elección y no gana, se va a su casa. Debe también hacer actuación al interior del partido, porque es la cabeza visible del partido político, es el que ha tenido la cantidad de votos y darle la oportunidad de que pueda postular al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Qué hacemos para cambiar ello? El señor senador, sí, claro, el de Senado es mayor que el diputado, efectivamente. Hay una manera que eso cambie, o sean personas preparadas, ¿no? Ya está la ley, inclusive está en la Constitución los requisitos, está en la Ley Orgánica de Elecciones, y ahora con esta ley se ha vuelto a precisar los requisitos esencialmente. Y además, se puede disolver la Cámara. ¿Quién? El presidente de la República puede disolver la Cámara de Diputados si hay dos censuras, negaciones de confianza a los ministros de Estado. Y el presidente también puede convocar
a las elecciones extraordinarias, como ha sucedido en el año 2020, para completar el periodo electoral. Estas son las novedades que muy poco se ha difundido a través de esta ley que ha estado expedida el 15 de enero de este año. Así que estamos recientemente con esta norma, no más de 10 días. Lo que todavía se está señalando es cómo vamos a hacer para las elecciones del distrito electoral múltiple y el distrito único nacional, porque ya hay personas que quieren postular al Senado y están con las preguntas. Entonces, hay que dividir, por eso les indico a ustedes, este curso, 30 senadores o el distrito electoral único nacional. Es decir, van a postular a nivel nacional en una lista que va a tener doble voto preferencial opcional y los otros 30 senadores por distrito electoral múltiple en cada departamento. Todos los departamentos van a tener por lo menos un representante. No se van a quedar sin representación en el Senado. Y lo mismo también los diputados van a tener su representación, pero en mayor cantidad, porque son 130 diputados y en cada departamento, de acuerdo a los escaños que señala el Jurado Nacional de Elecciones, van a poder asumir, de acuerdo a la votación que obtenga el partido político previamente superado la barrera electoral, para su distribución de escaños. Y por eso la cédula, ¿no?, que les he mostrado hace un momento, esta es la propuesta que ya se viene trabajando en la OMPE, 2 cédulas de sufragio. En una cédula, ¿no?, como habíamos señalado, para presidente y vicepresidente, donde tienes que hacer el aspa o la cruz en la foto o en el símbolo del partido, lo que también vas a tener que marcar el símbolo para senador nacional, 30 senadores nacionales, y el Parlamento andino también con el doble voto preferencial opcional. Y la segunda cédula ya es para tu senador de tu circunscripción, de tu departamento. Y así como vas a tener a tu senador de tu departamento, también a tu diputado por tu departamento. Entonces, la segunda cédula es más departamental. La primera cédula es nacional. Entonces, ahí donde muchos candidatos están ahora en la premisa, ¿a dónde postulo? ¿Qué te conviene? ¿Te conviene ser electo por votación nacional o te conviene ser electo en una votación para senador de carácter departamental? Y no se olvide que tenemos la paridad de alternancia. Las listas tienen que tener obligatoriamente 50% hombres y 50% mujeres. Bien, vamos avanzando en la dinámica. El reglamento del Congreso. ¿Qué implica ahora el reglamento del Congreso? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué tal ahora la cédula? ¿Les parece interesante la cédula? Muy grande. ¿Con cuántos partidos tenemos a la fecha? 41 partidos políticos inscritos, ¿no? Y podíamos tener 50 partidos políticos hasta antes de la convocatoria de elecciones que se va a realizar en el mes de abril de 2025. O sea, este año es un año preelectoral. Y este año se van a terminar de inscribir hasta diciembre los candidatos a la presidencia de la República. Y en febrero del próximo año se van a inscribir los candidatos al Senado, candidatos para diputado. Con lo cual ya entramos en la dinámica de las campañas electorales en este año y el próximo año. A ver, dice Lombardo, deberían señalar estudios, ¿no? Actos para representación. No, no hay estudios. Ya han visto ustedes los requisitos, con la última norma también. Sí, a ver, Reader, ¿se me escucha? Sí, maestro, se le escucha Sí, muy bien. Sí, ok, muy todo bien, claro. gracias, Va a gracias. servirle, maestro. Hay una manera que eso cambie, sean personas preparadas, está en la norma, está en la ley. Los que deciden son aquellos que hemos elegido nosotros para que nos representen. Y los que nos representan son los que hacen las leyes por todos nosotros. Cualquiera puede ser electo, pero quien toma la decisión, recuerden, es el ciudadano que vota. Él tiene la última decisión, porque la lista que me presenta el partido político, como tengo el doble voto preferencial opcional, yo puedo modificar esa lista.
porque es una lista cerrada, no bloqueada. Yo puedo alterar, ¿no? El que está primero, yo puedo al que está el número 8, si varios ciudadanos escriben el 8, 8 y 10, 8 y 10, 8 y 10 en la cédula para senadores, entonces la lista que presente el partido político, sea para nacional o de manera departamental, finalmente se puede ver alterado. Por la cantidad de votos, el partido podría tener dos escaños. ¿Quiénes ingresarían? Los dos más votados, el 8 y el 10. Ya no ingresaría el número uno ni el número 2 del partido. Puro voto viciado y nulo. Hay que aclarar ahí. Muy bien. La Constitución, el artículo 111, nos señala que para la elección del presidente de la República no se computan los votos nulos ni los votos en blanco. La elección presidencial es un sistema electoral mayoritario. Gana quien más votos tiene en la fórmula presidencial. En el sistema electoral mayoritario tenemos el balotaje, que es la segunda vuelta. Como hay una barrera que el partido que supera más del 50% de los votos, gana todo, porque tiene la mayor cantidad de votos. Partidos que no llegan a pasar más del 50% de los votos van a una segunda vuelta. De esa mayoría absoluta vamos a ir a una mayoría relativa. Y en la mayoría relativa gana quien más votos tiene. Pero si en la primera vuelta no se computan los votos nulos y blancos, tampoco se van a computar los votos nulos y blancos en la segunda vuelta para la elección presidencial. Porque la nulidad de una elección es cuando tú tienes voto nulo más los votos en blanco superen a los 2/3 de los votos emitidos. Si superan a los 2/3 de los votos emitidos, entonces hay una nulidad de la elección. Esa nulidad de la elección se podría dar en la elección de senador, de diputado. Pero ¿qué es un voto emitido? El voto emitido es la suma del voto válido más el voto nulo más el voto blanco. La suma de los tres es el voto emitido. Tiene que ser 2/3 que supere a los votos nulos y los votos blancos. No hemos tenido en la historia una nulidad del proceso electoral parlamentario y tampoco del Parlamento andino. Sí hemos visto nulidad de la elección en elecciones municipales, porque la nulidad es cualitativa. Aquí tenemos, ¿no? Voto nulo, voto blanco. En base a ello está la causal de nulidad. Aquí no hay nulidad por eh, votaron personas muertas, votaron menores de edad. No hay nulidad. La causal de nulidad se expresa en la Ley Orgánica de Elecciones, pero se da por esa sumatoria que hemos señalado. A ver, sí, es muy confuso efectivamente. La ley es nueva, ¿no? Falta difusión y falta también señalar con ejercicios cómo se haría el proceso de elección. Los partidos están confundidos también. 10 días que ha salido la ley, los partidos están confundidos a la fecha, ¿no? Pero vamos a la academia, somos los llamados a explicar también de manera didáctica, con ejemplos, cómo sería la elección para senadores, que son senadores uninominales y plurinominales, 30-30 en cada uno, ¿no? La OMPE solo dice cómo votar, cómo tienes que votar. Quien tiene el llamado a explicar en entretenimiento sería el Jurado Nacional de Elecciones con la OMPE en conjunto, pero también los partidos políticos, ¿no? Son los llamados. Bien, un reglamento del Congreso, ¿qué implica? El reglamento del Congreso es porque tiene fuerza de ley. ¿Qué implica? Que el Congreso de la República, como representa a la nación, el documento que norma las funciones, las competencias, atribuciones del Congreso es el reglamento. Este reglamento del Congreso, si lo llevamos a la jerarquía normativa del artículo 51 de la Constitución, ¿dónde lo ubicamos? Hay normas con rango constitucional. ¿Quiénes son las normas de rango constitucional? La Constitución y los tratados de derechos humanos. Y tenemos normas con rango de ley, que están en la parte de rosado. Y dentro de las normas con rango de ley tenemos las leyes, las ordenanzas regionales municipales,
Tenemos también tratados que no son de derechos humanos, también tienen rango de ley y entre ellos también está el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, entonces, es una norma, rango de ley y tiene fuerza de ley. Obliga a los que están al interior del Congreso de la República, los parlamentarios, los trabajadores, asesores, secretarias, se rigen por el servir. Esa soberanía la otorga el Congreso de la República en sus funciones, por su propia autonomía, autonomía para las leyes, su autonomía económica, su propia autonomía política, no recibe injerencias y además el Congreso de la República también está llamado a la reforma de la Constitución. Este reglamento del Congreso también permite señalar la organización parlamentaria. Organización parlamentaria propiamente para el Pleno, el Consejo Directivo, Presidencia, Mesa Directiva y las comisiones con la Junta de Portavoces. Esas son organización parlamentaria. Pero también tenemos dentro del reglamento del Congreso que es el servicio parlamentario. Y el servicio parlamentario es para la parte administrativa. Allí tenemos dentro de la estructura orgánica y las relaciones laborales que tienen aquellos que están en el servicio parlamentario. Dentro de ellos es importante señalar que este reglamento del Congreso regula esas funciones del poder del Estado, sus funciones y sus comisiones. Si tú vas a una institución pública, tienes una ley orgánica, ¿no? La ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la ley orgánica de la OMPE, la ley orgánica del RENIEC. Entonces, en el Congreso no hay una ley orgánica, lo que tú tienes es un reglamento del Congreso. Ese reglamento del Congreso es interesante señalar por historia constitucional por qué no hay una ley orgánica, por qué tenemos un reglamento que rige los destinos del Congreso de la República, porque el mismo Congreso no se puede dar una ley para autorregularse. Si el Congreso es el que emite las leyes, el que crea las leyes, leyes orgánicas, leyes ordinarias, el mismo Congreso no se va a dar una ley para sí mismo. Entonces le han dado la categoría de un reglamento que rige la normativa del Congreso, pero con fuerza de ley, con rango de ley. Entre ellos, el Congreso, el reglamento del Congreso es una fuente primaria de derecho, ¿no? Como fuente normativa es una fuente primaria en el ordenamiento constitucional. Además, el Congreso permite también el control de constitucionalidad. ¿Qué implica ello? Que si el reglamento del Congreso o algún artículo del reglamento del Congreso está en contra de la Constitución, se permite presentar, ¿no?, un amparo contra el reglamento del Congreso o un proceso de inconstitucionalidad contra la ley que reforma el reglamento del Congreso. Porque quien está por encima del reglamento del Congreso es la Constitución política y también los tratados sobre derechos humanos. Cualquier norma que modifique el reglamento del Congreso y que esté en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también está expedito para el control de convencionalidad. Además, este reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, ¿qué es lo que va a reconocer? Los límites que va a tener la Constitución política. No está exento de los límites. El reglamento del Congreso no es un documento que es una isla. También tiene injerencia la Constitución política. Además, el Tribunal Constitucional, ¿qué nos ha señalado en relación al reglamento del Congreso? Aunque mediante una ley o un decreto legislativo no se podría modificar una materia reservada como tal. O sea, un reglamento parlamentario solo puede ser modificado por una ley que reforme el reglamento del Congreso. Pero una ley ordinaria, una ley especial no podría entrar a reformar directamente el reglamento del Congreso, ¿no? Son la dinámica de la técnica parlamentaria. Entonces, lo que sí vamos a tener que en el reglamento del Congreso y en la Constitución Política, artículo 106, las leyes orgánicas sí regulan a las entidades del Estado, pero regula únicamente a todas aquellas que están previstas en la Constitución. Y ahí no tenemos el Congreso de la República. Por eso que no tenemos una ley orgánica del propio Congreso.
Además, bajo el informe de la 02-2007, ¿qué es lo que tenemos en la Comisión de Constitución y Reglamento? Que el reglamento es una fuente formal del derecho. Y además le da la categoría. Para una institución pública tienes ley orgánica. El reglamento también es ley orgánica. Es igual, pero con diferente nombre. No vamos a encontrar, por eso les indicaba, una ley orgánica al interior del Congreso. ¿Ya? Vamos avanzando entonces con otro punto adicional y vamos a ver rápidamente, por los tiempos que nos han indicado, estamos día domingo, la interpelación y la censura. ¿Qué es una interpelación y qué es la censura? En concreto, hacia los ministros de Estado. El Parlamento Nacional convoca a un ministro para que pueda responder un pliego de preguntas. Si satisface, todo bien. Y si no satisface, plantean la censura para que, de acuerdo a la votación obtenida, ese ministro renuncie al cargo y se renueve, se oxigene con un nuevo ministro. Para eso es rápidamente tener en cuenta cómo es el proceso de interpelación y para ello tiene que haber un pedido, nada es de oficio. ¿Quién lo solicita? No menos del 15% de los congresistas. ¿Cuánto sería el 15% de 130 en la actualidad? Por 20 miembros que solicitan la interpelación. Con la interpelación, para presentado el pedido, tiene que ser sometido a votación. Y en la votación tiene que haber un voto del tercio del número de congresistas. Con esa aprobación, van a citar en una fecha determinada al ministro para que se presente en el Congreso. Además, su existencia es obligatoria y además el pliego de preguntas es base para la interpelación. El ministro tendrá un tiempo prudencial para poder sustentar, ¿no? y responder ese pliego de preguntas. Luego viene la ronda de preguntas. Estamos interpelando a un ministro de Estado. Puede ser uno o varios ministros de Estado. Y la interpelación se ha vuelto también un mecanismo de control político frente a los ministros de Estado. Pero ¿qué sucede si en esa interpelación, cuando responde las preguntas, el pliego de preguntas, si logra convencer su exposición, no hay moción de censura? Muchas gracias, se da por concluida la interpelación. Pero si de lo que responde no satisface al Parlamento Nacional las respuestas que ha otorgado el ministro, entonces se presenta inmediatamente la moción de censura. Y la moción de censura, para que se presente, tiene que tener un mínimo de 33 miembros del Congreso presentes en esa moción de censura. Pero esa moción tiene que pasar por una aprobación del Pleno del Congreso, porque una vez que es admitido, se requiere que voten por lo menos mayoría simple. Eso implica 66 miembros. Si se logra los 66 votos, el ministro debe renunciar. No, que mira, vamos a removerlo. El ministro renuncia. Se entiende que debe dejar la cartera. Y lo que hemos visto en la dinámica del Ejecutivo es que lo pasan a ser ministro en otra cartera. Porque la renuncia es a esa cartera donde viene ejerciendo cargo de ministro. Entonces ahí tenemos la interpelación por un lado, el procedimiento de interpelación y rápidamente en la misma sesión o una sesión posterior la presentación del pedido de censura. La censura solo procedería si no satisface el pliego de preguntas y tampoco podría renunciar si es que no logran alcanzar los 66 votos. En la última interpelación que se tuvo y se presentó la censura, solo llegaron hasta 65 votos. Solo un ministro de Estado logró llegar a los 66 y con ello tuvo que renunciar a la cartera. ¿Qué es lo que finalmente podemos obtener de la interpelación? Esta facultad que se le da al Congreso
para que exista de manera obligatoria un ministro, porque hay temas que son controversiales, tenemos estas tres posibilidades. Quiero que la duda esté resuelta, acaba la interpelación, no me satisface, porque se pide un voto de confianza al trabajo del ministro. Si no me satisface, moción de censura, aprobada la censura con 66 votos, tiene que dejar el cargo. La mayoría tiene que estar de acuerdo por la censura del ministro. Y aquí les vamos graficado rápidamente, ya por los tiempos, cómo procedería el tema de la interpelación. Una interpelación presentada por el pedido de los Parlamento Nacional, únicamente, no dirigido a cualquier funcionario, únicamente dirigido para que el ministro explique el problema, explique la controversia. Te convocamos al Congreso, te convocamos a la representación nacional para que des una explicación. No solamente es que puedas ir a explicar en los canales de televisión, sino que lo expliques de manera directa y nosotros te vamos a seguir preguntando para que a repreguntar sobre lo que estás desarrollando en tu cartera. Si no satisface, inmediatamente la moción de censura. Y esa moción de censura, si es aprobada por la mayoría simple, entonces debe renunciar. Y además, esa moción de censura que va a obligar a la renuncia del ministro propiamente, porque ¿qué es lo que hace el ministro cuando va a responder el pliego de preguntas? Está respondiendo una ronda de preguntas. Además, tiene que rendir cuentas. Y como no está claro las cuentas a través de las preguntas que él está respondiendo, quien le quita la confianza ya no es el mismo presidente de la República a través de su premier, sino quien le quita la confianza es propiamente el Parlamento Nacional. Y si persiste en quedarse en el cargo, sus actos son nulos. Ahora, eso hay que tomar en cuenta el sistema que tenemos. Nuestro sistema es un sistema semipresidencial. ¿Por qué es un sistema semipresidencial? Porque le tienen que otorgar el Parlamento Nacional un voto de confianza al ministro de Estado, al gabinete o al ministro de Estado. En un sistema presidencialista puro, como es Estados Unidos, los secretarios no asisten al Parlamento a pedirle voto de confianza. Y hay una clara división entre el Ejecutivo con el Legislativo. En el Perú, que seguimos la tendencia francesa, los ministros tienen que acudir justamente cuando hay también una interpelación para que tengan el voto de confianza de los del Parlamento Nacional. Y cuando se nombra un gabinete, el gabinete tiene que acudir en pleno dentro de los 30 días para pedir el voto de confianza al Parlamento Nacional, que ha satisfecho que van a hacer un plan de trabajo que le otorga la confianza. Y si no le otorga la confianza, viene un segundo gabinete. Y si ese segundo gabinete no le otorga la confianza, cierran el Congreso. Lo que en su momento tuvimos, la denegación fáctica, ¿no? Y que luego ya el Tribunal Constitucional nos aclaró. Entonces, este es un mecanismo de control que tiene el Parlamento Nacional frente a los ministros de Estado. Ya, vamos rápidamente por los tiempos. A ver, veo las preguntas que están ahí. Yo les doy lectura. Hay una anarquía total, un autoritarismo. La cédula va a tener actualizaciones. Bueno, las actualizaciones, Jonathan, es lo que tenemos a la fecha. Está por lo menos en borrador, no es nada oficial, pero la tendencia es, como hemos señalado, ¿no? Dos cédulas que se puedan tener al mismo tiempo. De mal en peor, modificarán la forma del Congreso, la parte interna, la estructura queda porque eso está en el reglamento del Congreso. Y por ahora, al menos hasta que no tengamos el senadores, diputados, ahí va a haber un nuevo reglamento. Y ese nuevo reglamento, ahí también es una controversia el día de hoy. En la actualidad, los congresistas actuales no desean hacer un reglamento para senadores, diputados, porque lo que implica que cuando ya exista la cameralidad, ellos sean los que aprueben su propio reglamento.
el reglamento del Senado y el reglamento para diputados, pero que este Congreso no podría hacer ese reglamento. Las elecciones primarias, ya, las elecciones primarias se va a tener en cuenta de acuerdo al cronograma que apruebe el Jurado Nacional de Elecciones, pero deberían ser entre junio, agosto de este año, para elecciones presidenciales. La cédula va a ser confuso para el común de los ciudadanos. Claro, estamos en Lima y en Lima los partidos, los mismos partidos políticos y los ciudadanos que están vinculados a actividades electorales no comprenden la cédula, menos la forma como se va a elegir senadores a nivel nacional y senadores por cada departamento. A ver, el ciudadano vota, el que tiene 15 procesos judiciales contra quien tiene 5, bueno, a ver, quien está suspendido en la ciudadanía, Ciro, es aquella persona que tiene sentencia judicial. Y basta tener la sentencia judicial en primera instancia. Si ya tienes una sentencia judicial en primera instancia, como está señalado en la Constitución política, no podrías postular, salvo que eso se reforme en la Constitución. Pero si tienes un proceso judicial sin sentencia, lo tienes que declarar, pero sí puedes postular. La gente se va a confundir, el poder emana del pueblo, hay un control ejecutivo del reglamento. No, no hay un, por parte del Ejecutivo no hay control del reglamento del Congreso, ¿no? El reglamento del Congreso sí condiciona hacer un control de las normas del Ejecutivo cuando ejerce el control político sobre las normas del Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso que el Ejecutivo solicite, ¿no? Quiero atribuciones para emitir leyes a favor de la seguridad ciudadana. Lo pide el Ejecutivo y el Congreso otorga. Muy bien. Yo que tengo la facultad expresa de dar leyes, te voy a otorgar a ti esta potestad, pero solo leyes en materia de seguridad ciudadana. Entonces, el Ejecutivo emitirá sus decretos legislativos, pero solo en el ámbito de esa materia. Pero por ahí hizo una ley del notariado. La ley del notariado no tiene ninguna relación con la seguridad ciudadana, pero ya está en una norma con rango de ley, que es un decreto legislativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el Congreso? Un momento, Ejecutivo, yo no te he dado potestades solamente para leyes a favor de la seguridad ciudadana. La ley del notariado, ¿qué vinculación tiene con la seguridad ciudadana? No tiene nada que ver con crimen organizado, con delitos. Entonces el Congreso de la República, en su control político, deroga esa ley del notariado que fue emitido por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores no opina. La Cámara de Senadores es una cámara reflexiva. Es una cámara reflexiva de 60 senadores sobre las leyes que han aprobado la Cámara de Diputados, ¿no? Se entiende que al ser una cámara reflexiva son los que han reflexionado con la realidad nacional, los más preparados, para que finalmente se apruebe esta norma. Para algunos que somos contemporáneos, o sea, los que tenemos 30, 40 años, no somos partidarios todavía de este cambio que le está dando a la bicameralidad. Quienes sí tienen una memoria que pueden recordar son aquellos que están en los 60, 70, ¿no? Son nuestros padres, nuestros abuelos, que se han vivido prácticamente la época de la bicameralismo. Entonces, por eso le decía, esta transición para la academia va a fortalecer, por lo menos el aspecto teórico y práctico, de cómo en una transición con la misma constitución vamos a tener ahora esta elección. Lo que sucede es que a veces los que salen electos son los que deben tener preponderancia en el trabajo que realizan. Pero y ahí viene ya por quiénes salen electos, quiénes son los que postulan, quién le da el voto finalmente, y ahí viene ya el análisis, ¿no? Perfil del elector. ¿Es un voto emocional? ¿Es un voto racional? Lo veremos en el transcurso de las elecciones. Vamos avanzando entonces ya. La acusación constitucional. ¿De qué se encarga la acusación constitucional? Aquí es una facultad expresa que tiene el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República, con la acusación constitucional, ¿qué permite? Si el poder emana del pueblo y el Congreso lo representa,
Entonces el Congreso tiene que sancionar la responsabilidad que tienen los funcionarios. En esta acusación constitucional, ¿quiénes participan? ¿No? Los ministros son responsables individualmente por sus propios actos y también porque han rubricado los actos presidenciales. Y todos los ministros pueden ser responsables de manera solidaria. Además, ¿quién hace efectiva esa responsabilidad política? El Congreso de la República, frente al Consejo de Ministros, que lo puede hacer de manera conjunta o de manera separada. Para ello, en la acusación, para una acusación constitucional, primero hay que determinar cuál es la responsabilidad política en ese ámbito. Y por eso es necesario que el Pleno señale quiénes deben acudir, ¿no? Por la interpelación, con la censura, pero si hay responsabilidades, se forma una comisión investigadora quien finalmente pueda determinar esas responsabilidades. Con esas responsabilidades, ¿por qué tenemos una acusación constitucional el día de hoy? Y esto viene del tema inglés, el impeachment, o sea, un juicio político. O sea, tú tienes actuaciones que realizas como ejecutivo y has realizado actuaciones que implican responsabilidad, porque tú eres un alto funcionario. Y como eres un alto funcionario, necesariamente hay que acusarte para que tú puedas entender que tus actos han sido negativos. Y esta figura del impeachment, que viene de common law, lo hemos señalado y recogido para nuestra Constitución del 93, lo cual implica que hay infracciones, hay responsabilidad, no de un funcionario de rango medio, es un alto funcionario, presidente de la República, ministros, titulares de los pliegos de las diversas entidades. En esa acusación constitucional, ¿quiénes pueden participar? Presidente, ministros, consejeros, miembros de la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que se busca con ello? En otras legislaciones, y en el Perú también lo hemos tenido, la sanción era la pena de muerte, ¿no? Era directo, ¿no? Enterrado, pena de muerte, así lo hemos configurado en determinado momento en la historia del Perú. Pero a partir de nuestra Constitución del 93, y aquí me voy a correr un poco ya por los tiempos, ¿qué es lo que tenemos finalmente con esta diferencia? Aquí hay que ser claro en esta diferenciación. Hay el antejuicio político y el juicio político. Para varios de los ciudadanos no logran comprender qué es lo que está pasando en el Congreso con los expresidentes de la República, que en este momento están circulando por una acusación constitucional. Lo primero que se realiza es el antejuicio político, es decir, procesan a los funcionarios por los delitos que ha cometido en el ejercicio de su cargo. Si se logra comprobar en el antejuicio que ha cometido, ¿no? Estos delitos, que luego pasará al Ministerio Público para que se investigue por la vía penal, pero primero lo que hay que determinar es su responsabilidad política. Y se ha determinado en el antejuicio su responsabilidad política, luego viene el juicio político. Y el juicio político puede determinar si está en el ejercicio del cargo, lo suspende o lo destituye. Y si ya no está en el ejercicio del cargo, la inhabilitación política. Por ejemplo, el caso de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori se le realizó el antejuicio político, se determinó los delitos y en el juicio político se determinó la inhabilitación. Y la inhabilitación por parte del Congreso no le impidió como tal ser candidato presidencial el año 2006. En este momento, como ustedes pueden también atraer las noticias, tomar en cuenta que hay expresidentes que ya pasaron por la acusación constitucional, o el antejuicio y el juicio político, y que en ese momento tienen inhabilitación. La inhabilitación te tiene en suspensión de tu ciudadanía. Como tiene suspendió la ciudadanía, habiendo ganado un escaño en el Congreso, no puedes asumir funciones en el Congreso por la inhabilitación.
Este antejuicio político, ¿qué va a determinar? Previamente, has tenido alguna responsabilidad política, que puede ser penal y te corre el traslado al Ministerio Público para que, de acuerdo a sus funciones, siendo un alto funcionario del Estado, el fiscal de la Nación inicie la investigación por el tema fiscal. Este antejuicio político, eh, hay algunos funcionarios que gozan de esa inmunidad y que luego se ha retirado. Inicialmente lo tenían los congresistas, ahora se ha eliminado, pero lo tienen todavía los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la relación al juicio político? O sea, delante del juicio, habiendo comprobado la responsabilidad, pasaremos ya a determinar cuál sería la sanción que te vamos a imponer. Y aquí es importante si estás en funciones o ya no estás en funciones. Por lo general, cuando se interpone la acusación constitucional, dejan el cargo y lo único que queda es proceder con la inhabilitación. En esa inhabilitación, que es una sanción que establece el artículo 100 de la Constitución, lo que sí hay que tener en cuenta que el antejuicio no sanciona, quien sanciona es el juicio político. Y esas sanciones podrían tener en cuenta, bajo la acusación constitucional, la inhabilitación del plazo máximo es 10 años. 10 años inhabilitado por el Congreso de la República. O también tiene la inhabilitación o la sentencia en un proceso penal, que también es una pena accesoria a la pena privativa que te ejerza en una sentencia el juez. Entonces aquí sí, esto se lo voy a dejar para ustedes, ¿ya? Y rápidamente vamos a lo último, que es las comisiones investigadoras. ¿Para qué se forma una comisión investigadora? Nosotros vamos a tener una comisión investigadora formado hasta 3 o 5 congresistas de todas las bancadas. ¿Por qué es importante esa comisión investigadora que tiene carácter reservado? Porque vamos a tener un tema muy importante que necesariamente el Parlamento Nacional tiene que, en base al artículo 97 de la Constitución Política, eh, tiene interés público. Y como tiene interés público, es obligatorio cuando te citan a una comisión investigadora, que no lo tiene en este momento la comisión de fiscalización, que tú tengas que acudir a comparecer. Porque es un requerimiento que te está haciendo una comisión investigadora, que incluso puede tener la conducción compulsiva. La policía te puede detener, te lleva al Congreso de la República, a la comisión investigadora, y finalmente tú señalarás si vas a declarar o no, o puedes guardar silencio. Entonces, te pueden conducir de grado fuerza. Eso no pasa en la comisión de fiscalización. Por eso lo que ustedes están viendo en este momento, lo que se investiga por el tema del asesinato de una ex trabajadora del Congreso, es solamente están indagando. Es una comisión de fiscalización que indaga, pero que no tiene facultades de comisión investigadora. Esta comisión investigadora sí tiene mayor fortaleza, porque puede levantar el secreto bancario, las reservas tributarias, se da cualquier tipo de información. No hay ninguna información que se le puede negar a una comisión investigadora, porque esa comisión investigadora tiene como objeto esclarecer asuntos de interés público y además sancionar conductas de quienes son responsables. Por eso que en este procedimiento de las comisiones investigadoras, cámaras, ahora con cámaras, senadores, diputados, tienen que tomar mayor trascendencia para la formación de estas comisiones investigadoras. Todo lo que estamos conversando va a ser reformado con el nuevo reglamento de senadores, reglamento de diputados, porque estamos trabajando lo que está en la actualidad. Reglamento de un Congreso, pero unicameral, como les he señalado hace un momento. Este actual Congreso no se decide reglamentar para senadores y diputados. Eso lo vamos a ver hacia el 2006, hacia el 2026 propiamente.
Entonces, en las comisiones investigadoras, tú tienes comisiones para investigar personas, para investigar delitos, para hacer un control ejecutivo o propiamente para investigar al interior del legislativo, ¿no? Que son, digamos, las clases de comisiones investigadoras a nivel, ¿no? A nivel de otros estados que tenemos. Pero propiamente las comisiones investigadoras en el Perú, ¿cuál ha sido su destino inicial y su destino final para ello? Primero es indagar. Una comisión investigadora indaga. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento la comisión de fiscalización? Trata de esclarecer los hechos, pero además permite, ¿no? Llamar a todos los funcionarios, a todas las personas vinculadas a ello. Y ahí vino una de las críticas con la comisión de fiscalización. La comisión de fiscalización no está para llamar a funcionarios a la comisión de fiscalización, porque fiscalizan los actos públicos de aquellos que, por ejemplo, ministros, altos funcionarios, titulares de pliego, pero a los funcionarios de rango medio no pueden ser convocados como tal, porque no tienen la calidad justamente de una comisión investigadora. Que además, si deseo asisto y si no, no asisto. A la diferencia de la comisión investigadora que sí tiene obligatoriedad de asistir. Y una vez no asisto, a la segunda no asisto, a la tercera me llevan de grado fuerza, con apoyo de la Policía Nacional, como si fuese la Fiscalía. La Fiscalía tiene esa potestad de conducirte de grado fuerza. En la misma competencia y facultades también la comisión investigadora. Entonces, esta comisión investigadora es un privilegio que se le da al Parlamento Nacional por su prerrogativa en la Constitución. En esa función fiscalizadora tiene una atribución adicional, porque quieren tener la información necesaria para investigar, para deliberar y posiblemente formular la acusación constitucional, para que pase a un antejuicio o a un juicio político rápidamente, porque ya se logró determinar las responsabilidades de los altos funcionarios. Para los que son medianos funcionarios, Ministerio Público. ¿Y dónde finalmente encontramos el origen de estas comisiones investigadoras? Y el origen sí lo vamos a tener en el Parlamento británico. Tenemos el impeachment con la acusación constitucional y ahora también estas comisiones investigadoras que se formaron en el Common Law, en el sistema inglés. ¿Y por qué esa necesidad? Justamente para indagar sobre el tema de finanzas, el tema del presupuesto, el presupuesto público. Y era otorgar poderes excepcionales para tener esa fuerza coactiva de poder tener la presencia forzosa de los terceros. O sea, aquí no es tu voluntad, aquí es tú compareces, incluso prestas juramento cuando vas a prestar tu declaración en una comisión investigadora, porque el objetivo es el asunto de interés público. Y como se tiene que comprender y establecer las responsabilidades de ese interés público, porque luego tiene que dar cuenta la comisión investigadora en el pleno de las actividades que ha desarrollado y las conclusiones a las cuales ha llegado la comisión investigadora, entonces ahí necesariamente tiene que tener un espacio para ello. Es una comisión que tiene fuerza al interior del Parlamento Nacional y para que se otorgue estas facultades también tiene que ser aprobado por el Parlamento Nacional. Esta es una comisión especial con fines específicos y con un objetivo claro. En el Congreso, cuando se forma esta comisión investigadora, como tiene amplias facultades para obtener información, para pedir levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, las llamadas telefónicas, citar a cualquier persona. Entonces, es casi igual que la fiscalía. Ya, pero ellos no están buscando, en la comisión investigadora, no están buscando establecer de qué delito tienes tú, porque ellos finalmente en la comisión investigadora determinan el grado de responsabilidad.
para esclarecer en los asuntos públicos. No es que aquí es por analogía, es igual que la fiscalía, es casi igual que una fiscalía, pero no tiene los mismos elementos que funciona el ministerio. Bien, señores, habiendo ya establecido los tiempos necesarios, estimado Reader, agradezco la participación de todos ustedes, el haber estado acompañándome en esta hora, día domingo, 26 de enero, y he tratado de resumir y condensar los temas que nos han traído el día de hoy y tener presente que al final el voto ciudadano es un voto que debe ser consciente frente a la problemática y la realidad nacional que estamos viviendo en la actualidad. Si por lo menos, y eso es un poco de reflexión que vamos a dejar el día de hoy, el Parlamento Nacional, que ahora va a tener Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, se debe comprender que los mejores preparados son los que asumen esa competencia. Pero nuestro parón electoral no dinamiza ni permite, ¿no? Como hemos señalado, tener al menos a los mejores preparados frente a ello. Lo que queda es que el ciudadano, al momento de emitir su voto, emita un voto consciente y un voto en base a la razón, que no se deje influenciar por un voto emocional, porque la gran responsabilidad que se va a tener con la bicameralidad es que a partir de ese esquema nuevo que vamos a tener el 2026, va a ser un esquema que va a trascender a las futuras generaciones, ¿no? Porque los cambios, no solamente el reglamento del Congreso y las modificaciones de la Constitución, es solamente la punta del iceberg. Se tiene que hacer una serie de cambios normativos, ¿no? En las diversas leyes a partir ya de la entrada en vigencia de esta bicameralidad, para poder conllevar el acceso y la dinámica de esta nueva forma de trabajo que se va a tener en el Congreso. Por lo tanto, la alta responsabilidad queda en aquellos que con nuestro voto determinamos quiénes son los que finalmente pueden acceder. Muchas gracias.